Buenos días, chicos. En el día de hoy estaremos conversando, les estaré explicando eh, o recordando unos temas previos antes de tomar el tema de flexión y deflexión en vigas, el tema de análisis y diseño de estos elementos desde el punto de vista del curso de resistencia de materiales. Para poder abordar este tema es fundamental que sepamos desarrollar nuestro diagrama de cortante y momento eh, de manera fluida. Entonces, para eso vamos a hacer un recorderis de temas importantes de estática, quizás viéndolo desde ángulos que no lo habían visto antes. Entonces, la idea es afianzar ese conocimiento en este video. Esta es una breve descripción de lo que vamos a estar dando en contenido en cuanto a este tema de flexión y deflexión en vigas. En el video de hoy estaremos abordando lo que son generalidades, ¿sí? de estática en referente a vigas, y el tema de interés principal son los diagramas de cortante y momento flector. En cuanto a las generalidades, sabemos que las vigas son unos elementos estructurales que son diseñados para soportar cargas, y esas cargas van a estar distribuidas a lo largo de su longitud. Entonces, tres componentes fundamentales al analizar una viga. El primero, las cargas externas. Nuestra viga, debido a las cargas impuestas, cargas vivas o cargas muertas, impuestas sobre ella, van a generar unas acciones sobre la viga. Entonces, ¿cómo va a responder la viga? ¿Cómo va a responder el equilibrio de estática ante esas fuerzas externas? Bueno, a partir de las reacciones. Esas podríamos considerarlas como otras cargas externas, pero realmente son reacciones debido a nuestros tipos de apoyos. Y un tercer elemento que son las fuerzas internas, es decir, internamente cómo la viga, el mismo elemento de viga, va a resistir esas cargas. Entrándonos un poquito en ellas, entonces, tipos de cargas externas típicas que estaremos abordando y que hemos estado abordando a lo largo del curso son cargas puntuales, como la que podemos observar aquí, ¿cierto? Una carga distribuida, fíjense que esta es una carga distribuida constante, pero esas cargas distribuidas pueden ser de cualquier forma, pueden ser triangulares o pueden tener cualquier función que pueda ser descrita matemáticamente, como por ejemplo una parábola. Y los momentos puntuales. Estos son los tres tipos de cargas externas que vamos a estar abordando, y pues que debemos saber cómo trabajar y estas cómo afectan nuestros diagramas de cortante y momento. El segundo componente de interés son las reacciones. Las reacciones son aquellas que se deben, como su nombre lo indica, a la respuesta que están dando los apoyos de la viga ante las cargas externas. Y para estimarlo, utilizamos los principios de estática de equilibrio si la viga es estáticamente determinada. Si no es estáticamente determinada, tendremos que acudir a ecuaciones extra que ya las hemos estado conversando a lo largo del curso, que son las ecuaciones de compatibilidad que se refieren a las deformaciones. Sin embargo, vamos a centrarnos en este video en vigas estáticamente determinadas. Entonces, las reacciones que va a tener una viga van a depender del tipo de apoyo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un patín o un rodillo, vamos a tener únicamente una reacción en Y. Si tenemos un bin o un pasador de este tipo de apoyo triangular que tenemos, pues vamos a tener dos reacciones, uno en X y uno en Y. Sin embargo, al estar analizando las vigas, no solemos colocarle fuerzas horizontales, como esta de Rx, entonces Rx no va a tener con quién reaccionar, no va a tener a quién resistir. Por tanto, la reacción va a ser cero. Y finalmente tenemos el típico empotrado, ¿cierto? Que además de las dos reacciones en X y en Y, tiene un momento de reacción. Un momento que va a resistir que aquí en digamos, en la base de la viga, el extremo empotrado, ocurra alguna rotación. Ese momento pues lo va a impedir. Entonces, estos son los tres tipos de reacciones básicas importantes que vamos a estar utilizando en vigas a lo largo de los casos 2D, que es lo que lo vamos a centrar realmente en el curso. El tercer componente importante son las fuerzas internas, ¿cierto? Entonces, las vigas responden ante las cargas externas a partir de sus fuerzas internas. Entonces,
Generalmente, de forma genérica, podemos hablar de tres tipos de componentes. Una carga axial, que es esta que tenemos acá, que la simbolizamos con N. Una carga de cortante, fíjense que es paralela a la sección donde se hace el corte. Aquí pues tenemos un corte de la viga y un momento flector. De manera general, podemos recordar también las clasificaciones de las vigas. Y es que hay muchas formas de clasificarlas, pero una de las más importantes son aquellas que tienen en cuenta su tipo de apoyo y cantidad de los mismos. Entonces, esto es importante porque esto nos va a permitir identificar si podemos resolverlo únicamente con estática o si requerimos conceptos adicionales, como los que vemos en este curso de resistencia de materiales. Entonces, en la primera fila podemos ver algunos casos de vigas estáticamente determinadas. El caso más típico, viga simplemente apoyada, tiene dos apoyos en sus dos extremos. También tenemos una viga saliente en la que tenemos un apoyo en un extremo y tenemos otra reacción, otro apoyo, pero no exactamente el otro extremo, sino un poquito más a la izquierda, ¿sí? Entonces aquí va a haber como un voladizo saliente. Y el tercer caso en el que vemos una viga completamente voladizo con su extremo empotrado. Fíjense que en todos estos casos el número de reacciones es igual a 3. Aquí tenemos dos reacciones, una reacción para 3, dos reacciones, una reacción para 3 y aquí en el empotramiento pues tenemos directamente las 3 reacciones. Estos 3 casos los podemos resolver a partir de la estática. ¿Cuáles casos no podemos resolver a partir de la estática? Sino que necesitamos esas ecuaciones extra. Bueno, estas que están acá en la segunda fila. Las vigas estáticamente determinadas. Observen que aquí tenemos un apoyo adicional que va a convertir 4 reacciones en lugar de 3. Acá tenemos en el voladizo, tenemos también una reacción de rodillo que va a adicionar una incógnita más. Y aquí tenemos un doble empotramiento. Esto va a tener 3 reacciones de este lado y 3 reacciones de este lado, ¿cierto? Reacción en X, en Y y sumatoria de momento para cada extremo. Entonces aquí tendremos 6 incógnitas en lugar de 3. Las primeras vigas las llamamos vigas isostáticas, ¿sí? Que podemos resolverlas a partir de la estática y fíjense que están correctamente restringidas. Están correctamente restringidas. Y las vigas que no podemos resolver a través de la estática únicamente las vamos a llamar hiperestáticas. Y aquí pues les muestro las 3 ecuaciones que tenemos disponibles en el plano. Al estar utilizando vigas completamente horizontales, la ecuación de sumatoria de fuerzas en X no nos va a resultar útil porque siempre las reacciones en X van a ser 0 al no tener fuerzas externas que traten de mover la viga en esa dirección. En ocasiones, dos o más vigas se pueden conectar a partir de lo que llamaremos articulaciones para poder generar una estructura continua. Esto nos va a permitir tener ecuaciones adicionales. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos esta viga. Está compuesta de dos vigas, una viga AH y una viga HB, que se conectan a partir de este perno que tenemos aquí en H. Si nos ponemos a analizar las reacciones, bueno, decimos, ok, aquí hay un empotramiento y tenemos unas reacciones. A X, ahí el momento, y aquí tenemos, fíjense, un patín. Entonces aquí tenemos solamente una reacción en Y. Tenemos entonces 4 incógnitas para 3 ecuaciones. Podríamos estar tentados a pensar de que esto es estáticamente indeterminado. Sin embargo, esta articulación nos va a proveer unas ecuaciones adicionales. Entonces, fíjense, 4 incógnitas para 3 ecuaciones. Hasta allí no sabemos, de pronto podríamos estar tentados a saber, no podemos resolver. Sin embargo, esta articulación nos va a generar unas reacciones. Si ustedes recuerdan del curso de estática, en ocasiones, por ejemplo, cuando se trabaja con armaduras, podemos separar los elementos, ¿sí? Que estuvieran conectados por pernos y aquí íbamos a tener reacciones. Lo importante de reconocer de este tipo de conexión es que este tipo de conexión no va a restringir el momento, únicamente va a restringir los desplazamientos en X y en Y. Entonces, si separamos esta viga en dos vigas apartes, que se separan a través del perno, vamos a tener, además de las reacciones que habíamos dicho en los extremos, vamos a tener en la separación del perno, bueno, una reacción en Y y una reacción en X. Eso es lo que me está restringiendo esta articulación. Y si analizamos la otra porción de la otra viga, HB, vamos a tener algo similar. Sin embargo, por tercera ley de Newton, las reacciones deben ser opuestas a las de la viga anterior.
Es decir, nuestro diagrama de cuerpo libre debe tener una fuerza hacia abajo porque fue dibujada hacia arriba y HX debe tenerla a la izquierda ya que aquí fue dibujada hacia la derecha. Entonces fíjense que tenemos dos incógnitas adicionales que son HX y HY y vamos a tener tres ecuaciones para cada viga. ¿Por qué? Porque yo aquí en esta viga, por ejemplo, HB puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Y en esta viga que tengo acá también. Entonces vamos a tener un total de 6 incógnitas, miren, las 4 reacciones iniciales más este par HX y HY, que serían 6, más las 3 ecuaciones de cada lado de la viga. Entonces serían 6 incógnitas para 6 ecuaciones, por lo tanto es estáticamente determinado. Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema? Bueno, si comenzamos por ejemplo con la viga HB, podríamos hacer sumatoria de momento en este punto, H. Si hacemos sumatoria de momento en este punto, podemos hallar BY. Importante, aquí no he colocado fuerzas externas. Entonces supongan que, por ejemplo, aquí tenemos una carga externa por acá o una carga distribuida. Y teniendo eso en cuenta es que BY va a tener un valor. Si hacemos sumatoria de momentos en H, sin tener en cuenta que existen fuerzas externas, pues nos daría que BY va a ser igual a 0. ¿Cierto? Pero como estamos analizando únicamente la forma de la viga, no he colocado fuerzas internas. Sin embargo, si tengo otras fuerzas internas, yo hago sumatoria en H y hago un momento de todas las fuerzas que tengo por acá y puedo hallar esta reacción BH. Perdón, BY. La reacción BY. Ahora, ya tengo check, conozco esta. Si conozco esta, bueno, pues estas dos puedo hacer sumatoria de fuerzas en X para hallar HX, que como dijimos no habrán fuerzas horizontales, entonces sabemos automáticamente que va a ser 0, y HY con una sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta las fuerzas externas, podríamos estimarla. Con eso ya tendríamos esta parte de la viga resuelta. Si analizamos ahora la viga AH, bueno, ya de la viga anterior conocemos este par de incógnitas, HX y HY. Entonces podríamos iniciar con una sumatoria de momento en A. Como AX y AY y HX pasan por A, entonces únicamente voy a tener una incógnita que va a ser el momento de la reacción debido al empotramiento. Entonces hago un momento aquí, entonces voy a tener HY, las fuerzas externas que hayan y el momento, puedo hallar el momento y queda check. Ahora, la sumatoria en fuerza en X, lo utilizo para hallar a X, en caso de que haya, y a Y, pues una sumatoria de fuerzas en Y. Y con este procedimiento tendríamos nuestra viga que parecía inicialmente estáticamente indeterminada, pero conociendo el hecho que tiene una articulación, nos damos cuenta que realmente es estáticamente determinada. Hablemos un poquito más en detalle, antes de empezar con el tema de diagramas de cortante y momento, acerca de esas fuerzas. Antes de hablar del diagrama, hablemos específicamente de esas fuerzas internas y asociémoslo con lo que hemos visto hasta el momento en el curso de resistencia de materiales. Entonces, si nosotros tenemos una carga axial, por ejemplo, esto sucede cuando tenemos cargas inclinadas, ¿sí? En mi viga, porque en la viga vamos a tener una componente que es completamente perpendicular a la sección de la viga y una que es paralela. La paralela, la componente esta que tenemos en este sentido, que les ilustro en el puntero, va a ser una componente horizontal que me va a generar unos esfuerzos axiales que sabemos estimar a partir de esta ecuación. Entonces, si tenemos un elemento cargado axialmente en su eje longitudinal, pues vamos a conocer que el esfuerzo es igual a P sobre el área de la sección transversal. Los cortantes, los cortantes se obtienen a través de las cargas transversales que ocurren, cargas puntuales o cargas distribuidas. Van a generar cortante en mi sección. Este tema de esfuerzos cortantes en detalle no lo hemos abordado en el curso, sin embargo, será el siguiente tema que estaremos revisando. El momento flector es el tema que ya lo vimos un poco en flexión pura y aquellas variables que contribuyen a que ocurra un momento flector van a ser cargas puntuales, cargas constantes como esta, cargas distribuidas, y momentos puntuales. Los momentos puntuales en cualquier parte de la viga me generan momentos y es lo que estuvimos trabajando realmente cuando estábamos estudiando el tema de flexión pura. Y esta es la ecuación para esos esfuerzos que ocurren debido a flexión pura. Entonces el esfuerzo máximo es igual a mc sobre i, donde m es el momento máximo
C es la fibra más externa, más lejana de mi eje central de viga, ¿cierto? Donde sabemos que la flexión es 0 y I, pues la inercia. Si no queremos la máxima, sino la de cualquier fibra, entonces tenemos esta ecuación de acá, que reemplazamos el C por el Y y le agregamos el signo negativo y ya estudiamos la razón de ser de este signo. La mayoría de los casos con los que nos vamos a enfrentar, el criterio dominante en el diseño de la viga es el valor del esfuerzo normal que ocurre en ella. Entonces, si la viga tiene una sección transversal uniforme, es decir, por ejemplo, a lo largo de la viga es del mismo material, tiene un mismo área, podemos decir que el esfuerzo máximo va a ocurrir donde el momento sea máximo. ¿Por qué? Porque se sería constante en la viga y porque la inercia sería la misma al tener la misma sección transversal. Entonces allí pues ocurriría el esfuerzo máximo. ¿Dónde ocurre el momento máximo? Ya teniendo estos conceptos claros, vamos a entrar en detalle a los diagramas de cortante y momento flector. Aquí la idea de este tema es, voy a explicarles 3 métodos importantes, todos 3, para el entendimiento de lo que es un diagrama de cortante y momento flector y ver ventajas y desventajas de uno con respecto a otro. Entonces esta es una parte muy importante que debemos tener en cuenta para decidir con qué método vamos a utilizar dependiendo de las condiciones de la carga de la viga. Entonces, aquí es importante que reconozcamos que todos los puntos de una viga tienen fuerzas internas de cortante y momento, flector asociado. ¿Por qué? Porque si tenemos cargas externas, si tenemos que un cuerpo está en equilibrio, sabemos que cualquier parte de él debe estar en equilibrio. Entonces, ante cualquier corte que hagamos en la viga, deben haber unas fuerzas internas que son cortante y momento que van a equilibrarse con las fuerzas externas. Entonces, para conocer la distribución a lo largo de la viga, no tenemos que cortar esa viga en cada milésima de punto que esta tiene. Entonces, en x igual 0, en x igual 0.01 metros, en x igual 0.02 metros, en x igual 0.03 metros. No, realmente esto no es necesario. En su lugar, debemos detectar los puntos donde hay cambios en las condiciones de carga de la viga para poder identificar formulaciones matemáticas que van a describir el cortante y el momento. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos esta viga. Si bien es estáticamente indeterminada, vamos a ignorar esa limitante, ¿cierto? Para simplemente estudiar las condiciones de discontinuidad, que podríamos llamarlas así para una viga. ¿Cuáles son los puntos de interés para conocer estos cambios? Bueno, por un lado está el inicio y el final de la viga. Estos van a ser puntos de interés, inicio y final de viga. Otro punto de interés, apoyo. ¿Dónde están ubicados mis apoyos? Bueno, aquí tengo un apoyo, aquí tengo un apoyo, aquí tengo un apoyo. Apoyo es sinónimo de, ok, ocurren unas reacciones, es decir, unas fuerzas o unos momentos. Entonces va a haber un cambio en las condiciones que sentía un tramo de viga ante la ocurrencia de estas cargas o momentos puntuales. Tercer punto de interés, cargas puntuales. Entonces, por ejemplo, que tenemos una carga puntual P1, una carga puntual P2. Inicio y fin de carga distribuida, es un cuarto punto de interés. Entonces, por ejemplo, miren, en este punto inicia W1, la carga distribuida constante, y aquí finaliza. Esto es un punto de interés y un punto de interés. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones de carga de la viga. Y W2 también. Inicia aquí y finaliza en el final de la viga. Y otro punto importante, el quinto, no podemos olvidarnos, los momentos puntuales. Entonces, en este punto de acá tenemos un momento puntual M1. Una vez hemos identificado estos tramos, podemos enumerarlos para hacer más sencillo el análisis de nuestra viga. Entonces, ubico cada punto en donde ocurren cada una de estas situaciones, cambios de condiciones de carga que les estoy mencionando, que estoy aquí con color, con puntos azules, y podemos numerarlos. Aquí hay una numeración de A a I. ¿Por qué es importante la numeración? Porque a partir de ella vamos a poder definir los tramos. Conociendo los puntos donde hay cambios en las condiciones de carga, podemos
establecer formulaciones matemáticas en estos tramos. Un tramo de A a B, un tramo de B a C, un tramo de C a D y así sucesivamente hasta terminar con el último tramo. Entonces, nuestro análisis de cortante y momento debe hacer análisis independientes para cada uno de estos tramos. Y vamos a poder describir completamente la vía. Una vez tenemos esto, hay una parte importante que realmente no sé, que pues realmente es un tema de estática de los primeros temas, y es estimar las reacciones. Entonces dije que en este curso, bueno, en este video realmente, en el curso no, en el video vamos a hablar únicamente de casos estáticamente determinados. Aquí vemos que tenemos 2, 3 reacciones en Y, como que hay una en X que no incluimos, realmente son 4, por lo cual no podemos terminarlo, pero el caso es que es simplemente simbólico y debemos estimar las reacciones antes de disponernos a hacer los diagramas de cortante y momento, porque dijimos que estos van a ser, esto es como si fueran cargas puntuales, y las cargas puntuales van a generar situaciones en mi diagrama de cortante y momento. Entonces es importante, antes de iniciar el análisis, poder estimar las cargas, perdón, las reacciones. Si las reacciones no las podemos conocer, ok, utilizamos métodos como por ejemplo el de superposición y las estimamos. Una vez hallado o resuelto ese problema, nos disponemos a continuar estimando los diagramas de cortante y momento. Entonces, el fundamento, dijimos que el cortante y el momento son fuerzas internas. Fuerzas internas que solamente voy a ver reflejadas si hago cortes en mi viga y que esas fuerzas internas van a permitir que la porción de la viga a la cual se le realiza el corte esté en equilibrio. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta viga y tiene una carga puntual aquí en B y una carga distribuida constante W en un tramo CD y está simplemente apoyada. Antes de empezar, digamos, indicar el procedimiento para realizar esto, debemos tener clara una convención de signos que solemos utilizar. Esta convención de signos se refiere a para dónde dibujo el cortante, hacia abajo o hacia arriba, para dónde dibujo el momento, horario o antihorario. Entonces, eso va a depender con qué porción nos quedemos. Si hacemos el corte que nos indica esta línea punteada negra y me quedo con la parte izquierda, la convención de signos me dice que voy a asumir cortante hacia abajo positivo y momento antihorario positivo. Si por el contrario me quedo con la parte derecha, ¿sí? Va a ser exactamente lo contrario. ¿Por qué? Por tercera ley de Newton. Acción, reacción. Entonces mi cortante en este caso iría hacia arriba y mi momento iría en este sentido. En este video y en sesión desarrollada nos vamos a quedar siempre con la parte izquierda. Sin embargo, esto no siempre es posible o digamos práctico para el método de cortes que vamos a estar viendo. A veces hay que es más fácil quedarse con la porción derecha de la viga. Sin embargo, lo que vamos a estar revisando es con la porción izquierda. Y van a ver que, por ejemplo, en el método de integración, siempre nos quedamos con la porción izquierda sin ningún inconveniente. Entonces, es importantísimo que tengamos claro esta convención. Cada vez que hagamos un corte, el cortante positivo por acá y el momento positivo por acá. Entonces, volvamos a la viga, volvamos a la viga. Si queremos saber, queremos describir completamente el cortante y el momento de la viga, tenemos que hacer 3 cortes. ¿Cuáles cortes? Bueno, un corte en el tramo de A a B, otro corte que esté en el tramo de B a C y otro corte que esté entre el tramo de C a D. Es decir, tengo 4 puntos, entonces pueden estar 3 cortes. 3 cortes que son los que simbolizamos ahí en la imagen. Primer corte entre A y B. Bueno, esto va a ser un cortante B a B y un momento M a B. Un cortante entre B y C. Bueno, ya aquí empezamos, ya pasamos la carga puntual porque ya estamos después de B y nuevamente vamos a tener estos cortantes y este momento. Y un tercer corte, que es este que tenemos por acá. Estimando las formulaciones de estas 3 opciones, de estos 3 casos, vamos a poder estimar el cortante y el momento flector de la viga en cualquier punto. Es decir, si yo quiero estimar el cortante en un punto que está entre el tramo A y B, yo básicamente tengo que utilizar las ecuaciones que haya obtenido para cortante y momento en ese tramo. Si yo quiero un cortante, conocer el cortante entre el tramo C y D, ya yo no podré utilizar la ecuación
que estimé en este primer tramo porque pues ya ese punto no hace parte de ese tramo. Básicamente tendré que utilizar la del último tramo que tengo por acá descrito. Los diagramas de cortante y momento son una forma gráfica de entender cómo o qué está ocurriendo en cuanto a esas dos variables. Entonces, si tengo, por ejemplo, ahora una viga simplemente apoyada, pero únicamente con una carga apoyada central en la mitad de la luz, fíjense, está L medios, cuando toda esta longitud es L. Entonces, sabemos que por simetría, las reacciones que tengo en A y en C va a ser P medios y P medios. Si no me creen, pueden hacer momento en A y van a obtener que es justamente esto. RC es igual a P medios. Y si hacen momento en C, van a obtener esto mismo, P medios. Entonces, el diagrama de cortante y momento, vamos a dibujarlos de esta forma. En el eje, pues vamos a tener un X, que va a simbolizar qué porción de X estoy evaluando en mi viga. Vamos a tener, como es un diagrama, pues la porción Y es la que nos va a dar el valor que nos interesa, en este caso el cortante. Aquí vamos a poder acceder a través de X y ver cuál es el cortante. Positivo hacia arriba el cortante. Es decir, un valor de cortante positivo, supongamos que me dio 50, lo dibujo por acá, en este punto de acá. Ahora, algo importante que de pronto no se tuvo, no lo realizaron de esta forma en estática, es que vamos a asumir el diagrama de momento positivo hacia abajo. La razón, como ya se los había mencionado en clase, esto es fundamental para nosotros como ingenieros civiles, porque esto nos va a indicar dónde están las fibras de tracción en la viga, si están abajo o si están arriba. Entonces, si nos da resultado que es un momento, no sé, 100, entonces el 100 va a estar en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Si fuera menos 100, estaría en la parte de arriba. Entonces, esto es fundamental. Si ustedes recuerdan, ya lo vamos a recordar en un rato, pero si ustedes recuerdan, esta porción, en esta viga va a tener este diagrama de cortante, que va a tener P medios, toda esta porción, la reacción en A y B va a ser constante, un valor P medios, la carga entre dos. Y como está entre B y C, el cortante interno también va a tener esta porción, menos P medios. Es decir, si hago un corte a 3L cuartos, 3 cuartos de L, que sería como por acá, el cortante que está experimentando mi viga bajo esas condiciones de cargas es menos P medios. Por otro lado, si queremos saber el momento de flexión, va a ser algo como esto. PL cuartos. PL cuartos. Ya veremos cómo, pues, a través de las metodologías poder llegar a estos resultados. Pero el caso es que si yo quiero saber el momento máximo, por ejemplo, en L medios, va a ser PL cuartos. Porque me indica que a X igual a L medios, mi X me da este valor del momento. Mientras que en el punto de inicio me da 0 y en el punto final me da 0. Entonces, esto nos va a permitir conocer para cualquier posición de X las fuerzas internas que experimenta mi viga. Fundamental, importante, es algo que nos va a permitir saber si hicimos bien o mal el procedimiento, los cálculos. Es que el diagrama de cortante y momento siempre debe cerrar en 0. Siempre debemos llegar aquí a 0. Entonces, para la estimación, para aprender a estimar estos diagramas de cortante y momento, vamos a emplear 3 métodos. Un primer método, que es realizar cortes, básicamente. Realizo un corte en AB y aplico estática, equilibrio. Hago un corte en BC, aplico estática, equilibrio. Y de allí se obtienen ecuaciones. Este método es importante conocerlo porque pues viene de la estática. Sin embargo, puede ser complejo bajo ciertas condiciones de carga. Complejo y extenso. Ya en su momento pues les mostraré a qué me refiero con esto. Pero puede ser bastante extenso. Ahora, un método 2, que es, no se asusten por el nombre, lo llamamos método integral. Esto viene de entender la relación que existe entre las cargas distribuidas, los cortantes y el momento. Y es un método muy útil, muy práctico y bastante iterativo, en el sentido de que es aplicar unas ecuaciones específicas para cada tramo, lo cual lo hace sencillo. Y un tercer método que realmente viene del método 2, que es estimar áreas, estimar las áreas de cortante, estimar las áreas de las cargas distribuidas, que se basa realmente en el método integral, porque recordemos que la integral es el área bajo una curva.
¿Cuándo utilizar este método en lugar de estimar integrales? Cuando sean funciones de carga muy sencillas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir estimar los diagramas de cortante y momento muy rápido. La desventaja es que no provee ecuaciones para los tramos. Hemos mencionado hace un momento que utilizamos formulaciones y a partir de las formulaciones estimamos estos diagramas. Sin embargo, si las cargas son muy sencillas, no son necesarias las formulaciones. Entonces, pues podríamos optar por este método que llamamos aquí en este video áreas para realizarlo rápidamente. Ya cuando el último fin no es el diagrama de cortante, sino solamente es un medio, solamente es un paso intermedio para estimar otras cosas, como por ejemplo los esfuerzos. Entonces, empecemos con el primer método, cortes y equilibrio que hemos llamado en este video. Entonces, se identifican los tramos de interés. Recuerden, un paso importante es identificar esos tramos. Vamos a identificarlos. En este caso, al ser una carga puntual y estar simplemente apoyada, pues vamos a tener 1, 2, 3 puntos de interés, lo que serían 2 cortes o 2 tramos. Y vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio en cada una de ellas. Entonces, vamos a hacer primero el primer tramo, el tramo de AB. Entonces, esta formulación que vamos a estimar, ¿cuándo va a ser válida? Bueno, cuando el X, ¿cierto? Mi posición de la viga tenga un valor entre 0 y L medios, porque ahí está donde va el tramo. Fíjense que aquí coloco menor que L medios porque todavía no vamos a incluir la acción de la carga puntual. Entonces es como si fuera a 0.000001 metro de B, de la izquierda de la carga P, donde todavía no ha empezado a actuar. Entonces, estáticamente, ¿qué tenemos? Bueno, si yo hago un corte en esa porción, yo voy a definir la longitud como X. Y voy a tener una reacción en A que ya la habíamos estimado. Ojo, siempre había mencionado, antes de iniciar con las estimaciones debemos conocer las reacciones. Supongamos que ya tenemos estas reacciones que sabemos que son P medios y P medios. Y tenemos aquí el punto A. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuerzas internas? Bueno, de acuerdo con mi convención de cortante y momento de signos, yo tengo que esto va para abajo y esto va a horario. Si hacemos equilibrio, es decir, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, nos preguntamos, ok, ¿qué fuerzas están en Y? Bueno, P medios, como hacemos hacia arriba positivo, sería esta positiva, y el cortante, de acuerdo con nuestra convención, va hacia abajo, entonces sería negativo, menos el cortante en esa porción de AB. Entonces, si quiero estimar el cortante, pues simplemente lo despejo. Y me va a quedar que el cortante va a quedar como una función de X igual a P medios. Aquí viene algo importante, que voy a hacer un paréntesis, y es cómo estimar esta ecuación de cortante sin tener que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y luego tener que despejar esto que tenemos acá. Y va a ser útil. Sin embargo, si ustedes quieren, pueden hacer sumatoria de fuerzas en Y y estimar la ecuación aquí y luego despejar. Sin embargo, va a ser funcional entender lo siguiente. Fíjense que esta parte de acá quedó positivo y positivo. Para yo estimar esta ecuación directamente sin hacer este paso que tengo por acá, básicamente lo que debo hacer es definir mi variable que me interesa despejar, el cortante AB en este caso, y mirar que del otro lado de la ecuación van a ser positivas aquellas fuerzas que tengan sentido contrario. Es decir, fíjense que el cortante, que es la función, la variable que voy a despejar está hacia abajo. Entonces la reacción en A es opuesta, ¿cierto? Va hacia arriba. Entonces yo sé que de esta la ecuación va a quedar positiva. Más adelante les estaré mostrando de pronto con una función un poco más larga cómo queda, sin tener que hacer esta sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, sumatoria de momento va a ser lo mismo. Para estimar el momento, en esta sección donde hago el corte, bueno, está el cortante aquí, fíjense que no va a ser momento, porque no tiene brazo de palanca. Sin embargo, ¿qué va a ser momento? Bueno, esta reacción va a ser momento aquí, porque tiene un brazo de palanca. Como asumí positivo, fíjense, antihorario, esta fuerza va a ser un momento horario. Entonces va a ser negativo, menos P medios, que sería la fuerza, por el brazo de palanca, que sería X. ¿Qué otra fuerza hace momento? Ninguna otra. Bueno, ¿qué momentos puntuales hay que hagan momento? Bueno, mi momento de interés, el momento del tramo, de cualquier parte del tramo que llamamos AB. Y va a ser positivo porque estamos asumiendo positivo en el sentido del corte. Fíjense que si queremos despejarlo, hacemos algo similar a lo que hicimos acá arriba. Es decir, si no quiero estimar específicamente la ecuación de sumatoria de momento igual a 0 y colocar todo esto, para luego despejar, yo puedo tenerla despejada directamente
¿Cómo? Ok, miro cuál es el sentido de este momento. Es, fíjense, antihorario. Entonces nos preguntamos, bueno, las otras fuerzas, RA, ¿hace un momento horario o antihorario? Bueno, hace un momento horario, es decir, opuesto al del momento AB. Entonces, como es opuesto, sentido contrario, en la porción derecha de mi igualdad, de una vez tiene el signo que le corresponde en el despeje. Adelante revisaremos esto nuevamente para que cojamos un poco de práctica al respecto. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones. Estas ecuaciones son el cortante que va a sentir la viga en cualquier parte del tramo AB, ¿cierto? De 0 a L medios, y la ecuación de momento. Ahora, si yo quiero estimar el cortante y el momento en otra porción de mi viga, por ejemplo, la viga, en la parte de la viga, por ejemplo, el tramo BC, ya yo tengo que hacer otro corte. Esto ya deja de ser válido. Entonces hago un corte que vaya desde L medios hasta el final de la viga. Y sería algo como esto. Entonces fíjense que X va del inicio del punto hasta el final de la viga que tengo por acá. Entonces, de aquí hasta P hay L medios y acá hasta el final tengo X. Y escribo mi cortante y momento debido a ese corte que he realizado. Nuevamente nos mantenemos con la convención de signos. Entonces, si hacemos equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y, ok, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo la reacción. Hacia arriba, positivo, P medios. La P hacia abajo, negativo, menos P. El cortante hacia abajo, negativo, cortante BC. Y no tengo más fuerzas, por lo tanto, cierro mi ecuación igual a 0. La puedo despejar nuevamente. Entonces, P medios menos P sería igual a menos P medios. Pasa al otro lado y quedaría menos P medios. Realmente pasamos a la derecha de este cortante porque está negativo. Entonces, nuevamente, podríamos obtener la ecuación rápidamente si realizamos el truquito que les acabo de mencionar. El cortante va hacia abajo, ok. Esta fuerza es contraria, iría hacia arriba en el otro lado de la ecuación. Menos P, van al mismo sentido al cortante, entonces sería negativo. Entonces, P medios menos P medios daría un resultado de menos P medios, que es lo que obtenemos acá. Ahora, la ecuación de momento. Podemos hacer momento en el corte. Aquí, nuevamente, el cortante BC no hace momento porque no tiene brazo de palanca. ¿Qué hace momento? Bueno, tengo esta fuerza de acá, P medios. Pero como hace un momento horario y yo asumí en mi convención antihorario positivo, entonces va a ser un momento negativo. Menos P medios por su brazo de palanca que es, fíjense, X. Esto que tenemos acá, X. Ahora, ¿qué otra fuerza hace momento? Bueno, esta fuerza puntual que tenemos acá que llamamos P. Entonces P resulta que va a ser un momento, de acuerdo con esta convención, positivo, porque sería antihorario. P por su brazo de palanca. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Ok, la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Y cuál es esta distancia? Sale de una resta del X menos el L medios, para que nos dé esta porción que tenemos acá. Y esto es lo que escribimos acá. P por, abro paréntesis, X menos L medios. ¿Qué otra fuerza o carga puntual hace momento? Ninguna. Bueno, entonces, ¿qué momentos hacen momentos? Es decir, ¿qué momentos tenemos en la porción de la viga? Solamente tenemos el momento interno, MBC. Como es antihorario, positivo. Igual a 0. Tenemos nuestra ecuación. Despejamos el momento de interés y obtenemos esto. Nuevamente, si no queremos hacer toda esta formulación larga, miramos cuáles momentos son opuestos y cuáles van en el mismo sentido del momento para establecer de una vez la ecuación. Entonces decimos, ok, el momento MBC va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué fuerza hace momento? P medios. P medios hace momento contrario al que tiene mi variable que es despejado. Entonces tiene un signo positivo, P medios por X. Ahora P hace momento, fíjense, en el mismo sentido de MBC. Al hacer en el mismo sentido, entonces aquí va a ser el negativo. Menos P por X menos L medios. Y así tendríamos nuestra ecuación de esta porción del tramo BC. Con estas ecuaciones podríamos establecer el cortante en cualquier punto de la viga, aplicando, ojo, siempre las ecuaciones al tramo que le corresponde, y podríamos hacer el diagrama de cortante y momento. Entonces, si queremos hallar numéricamente los valores,
si queremos hallar numéricamente los valores, simplemente tenemos que reemplazar el X. Entonces, cuando si queremos hallar en A es igual a 0. Entonces, si reemplazamos en esta ecuación de cortante de A a B, X igual a 0, pues simplemente va a ser igual a P medios. Si reemplazamos en esta ecuación de A a B, cuando X es igual a L medios, entonces va a seguir siendo P medios. Vamos a la ecuación de momento. Entonces, si reemplazo en X igual 0 para tener cuánto es el momento en A, vamos a decir, ok, si reemplazo esto con 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por eso el momento en A es 0. Ahora, el momento en B, es decir, al final del tramo. Pero recuerden, un poquito a la izquierda de P. Ahí no ha empezado a actuar la carga P. Entonces, si reemplazamos esto por L medios, P medios por L medios sería PL cuartos. Y hasta aquí llegamos hasta esta porción de B, a la izquierda. Ahora, si empezamos a analizar la siguiente tramo, fíjense que nuevamente calculamos el cortante en B, aunque ya aquí lo teníamos. ¿Por qué calculamos el cortante en B con esta otra ecuación? Es porque este cortante en B ya va a ser un poquito a la derecha de P. Es decir, cuando ya ha empezado a actuar la carga P. Entonces, si en esta ecuación de cortante reemplazamos X igual a L medios, pues como no tenemos ningún X, entonces simplemente va a ser igual a menos P medios. Y en X igual a L, que es el cortante en C, vamos a tener que va a seguir siendo menos P medios. Ahora, el momento sería con esta ecuación que tenemos acá. Entonces, si quiero estimar el momento a derecha de B, justo en esta porción, voy a reemplazar mi ecuación, donde esté X, voy a reemplazarlo por X igual a L medios, porque es donde está B. Entonces reemplazo en L medios y esto nos va a obtener, vamos a obtener PL cuartos. Y finalmente, si reemplazo en C, es decir, cuando X es igual a L, vamos a tener que el momento es igual a 0. Entonces esto si reemplazo L sería PL medios. Y si reemplazo L aquí, sería L menos L medios igual a L medios. Es decir, quedaría PL medios menos PL medios sería igual a 0. Y con estos puntos podríamos graficar nuestro diagrama de cortante y momento, que es justo el que le haya mostrado hace un ratico. Aquí estamos demostrando cómo obtuvimos ese diagrama que les mostré anteriormente. Fíjense, comienza en P medios y al llegar a B, a la izquierda de B, queda aquí, positivo. Sin embargo, cuando estimamos el cortante de B en el siguiente tramo nos da menos P medios, entonces fíjense que aquí ocurre un salto. Se mantiene constante y luego va a cerrar acá en 0 porque la reacción en C es igual a P medios. Entonces esto lo va a subir hasta acá. Ahora la ecuación de momento que tenemos por acá es lo mismo. Tenemos nuestros valores, comienza en 0, tenemos que el momento no comienza en 0 y es aquí. Luego llegamos a B, que es igual a PL cuartos, llegamos acá. Si estimamos el momento B en el siguiente tramo, observamos que sigue siendo PL cuartos. Entonces llegamos acá. Y finalmente, evaluamos cuando es igual a 0 y vemos que cierra en 0. Cierra en 0. Observaciones del método. Cuando se trabaja con carga distribuida, se deben establecer cuidadosamente las ecuaciones. ¿Cómo así? Dependiendo de qué tan complejas es nuestras condiciones de carga de la viga, va a ser más compleja nuestra ecuación. Supongamos que tenemos esta viga. Fíjense que tenemos una carga triangular y tenemos una carga constante. Tenemos 4 puntos de interés. Sin embargo, vamos a analizar únicamente los cortes o las funciones en esta porción AB y en esta porción CD. Hay que recordar algo muy importante. Cuando vamos a estimar las reacciones y tenemos cargas distribuidas solo en este punto, en la estimación de reacciones, debemos tener en cuenta o suponer estas cargas distribuidas como una carga puntual aplicada en el centroide. Entonces, por ejemplo, tenemos esta viga. Entonces, si analizamos la carga distribuida W1, tenemos por acá, vamos a observar que, ok, es una carga rectangular, entonces el centroide va a estar en la mitad. Es decir, si esto está en L medios, la carga puntual va a estar ubicada en L medios entre 2, que sería L cuartos. Ahora, ¿cuánto va a ser la carga puntual? El área bajo esta función. Entonces, fíjense que esto es como un rectángulo. Esto va a tener una altura y va a tener un ancho. ¿Cuánto es el ancho? L medios. ¿Cuánto es la altura? W1.
Con eso vamos a poder decir que una carga puntual P1 igual al área bajo la curva de esto, ubicada a L cuartos, va a representar esta carga para poder estimar las reacciones. Ahora, para el caso triangular, bueno, ¿cuál es el área de un triángulo? Un medio de la base por la altura. Un medio de la base que sería L cuartos por la altura, que sería aquí W2. Entonces, voy a tener una carga puntual P2 que va a ser justamente eso que acabo de mencionar. ¿Dónde va a estar ubicada? Bueno, tenemos que recordar dónde está el centroide de un triángulo. Si parto del punto B va a ser 1/3 de la base. Si parto del punto C va a ser 2/3 de la base. Entonces, si parto desde acá va a ser 1/3 de la base y la base es L cuartos. 11, entonces esto sería L sobre 3 por 4, es decir, 12. Ahí va a estar ubicada nuestra carga P2. Entonces, ya conociendo esto, puedo aplicar equilibrio. Por ejemplo, puedo hacer sumatorio de momentos en A. Y con eso puedo ir a la reacción en D porque P2 y P1 es conocido, a partir de lo que hemos mencionado. Y luego podría hacer una sumatoria de fuerzas en Y o una sumatoria de momentos en D para hallar RA, por ejemplo. El caso es, ya recordando esto, si nosotros estimamos las ecuaciones de cortante y momento para este caso de la viga, vamos a tener algo como esto. Tenemos que hacer un corte, ¿cierto? Pero fíjense que la carga W no va a estar completa. No va a estar completa, va a estar pues hasta donde se haga el corte. Entonces vamos a definir el corte como lo hemos hecho anteriormente con una distancia X. Y vamos a definir nuestro corte. Aquí B a B más el momento a B. La ecuación, ¿cómo quedaría? Bueno, el cortante va a ser igual a RA, ¿cierto? Porque si ustedes quieren, pueden hacer nuevamente sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, pero aquí ya les empiezo a describir las ecuaciones directamente despejadas. Entonces, el cortante AB va a ser igual a las fuerzas, en este caso va a ser RA, como es sentido opuesto al B, ya yo sé que de este lado de la ecuación va positivo. La carga distribuida W1, ¿a qué va a ser igual la carga distribuida W1? Bueno, va a ser una fuerza. Esa fuerza va a ser el área bajo la curva. Entonces, la altura sigue siendo W1, pero la distancia ya no es L medios, sino lo que se haya recorrido de X. Entonces va a ser W1 por X. Y así va a quedar nuestra ecuación de cortante. Ahora la ecuación de momento va a ser, ok, RA es el momento, RA por X, menos W1. Bueno, ¿dónde se aplica esta W1? En el centroide. Pero el centroide ya no es L cuartos. El centroide ahora es la mitad de lo que haya recorrido en X. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la variable X. Entonces, ¿qué va a hacer esto igual? Bueno, va a ser la fuerza, que es W1 por X, por un brazo de palanca hasta el corte. El brazo de palanca, fíjense que va a estar a X medios. Entonces va a ser W1X por X medios, que daría W1X cuadrado sobre 2. Fíjense que esta fuerza va hacia abajo, va en el mismo sentido del cortante, por eso sé que va directamente como negativo. Porque va en el mismo sentido del momento. En el mismo sentido del momento de B, va en el mismo sentido. Entonces yo sé que va a ser negativo. Nuevamente, si quieren hacer sumatoria de momento en el corte y luego despejar la variable del momento B, van a llegar a la misma respuesta. Simplemente es para facilitar un poco el desarrollo y agilizar el proceso. Ahora, vamos a saltarnos el tramo BC y vamos directamente a este tramo, CD. Vamos a ver cómo queda la ecuación en ese tramo. Entonces, fíjense que ya hemos recorrido esto. X ahora va a ser cualquier punto que vaya de C a D. Entonces, podemos dibujar el constante y el momento de acuerdo con nuestra convención. ¿Cómo va a quedar la ecuación? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es una carga triangular. El hecho de que tengamos una carga triangular, permítanme dibujárselos, va a ser lo siguiente. Si yo hago un corte aquí, la altura del triángulo es este que tenemos acá. Si yo hago un corte aquí, la altura que tengo del triángulo es esta de acá. Entonces, fíjense que dependiendo del corte, vamos a tener una altura del triángulo distinta. Eso significa que para poder estimar la carga puntual, ¿cierto? Que va a ser momento, yo tengo que conocer esta altura porque con esto es que yo voy a terminar el área. Entonces, para poder estimar esa altura, a partir de cualquier posición que tenga el corte, yo debo tener en cuenta la pendiente. Debo tener en cuenta la pendiente. Entonces, vamos a estimar la pendiente. Esa pendiente
¿Va a ser qué cosa? Bueno, va a ser la altura, lo que hay en altura, sobre esta distancia. Pero vamos a utilizar la básica, porque la pendiente es la misma. Independientemente de dónde haga el corte, la pendiente es la misma. Entonces veamos la figura completa. Entonces fíjense que la altura es W2 y la distancia en X es L cuartos. Entonces fíjense, W2 sobre L cuartos, si paso el 4 para arriba quedaría 4W cuadrado sobre L. Entonces, estimar la pendiente es importante para poder hacer lo que vamos a mostrar a continuación. Sí quedaría la ecuación de cortante. Entonces fíjense, pueden hacer sus motores de fuerzas en Y, sin embargo aquí lo despejo directamente, entonces esto sería ¿qué? Igual a ¿qué? RA va hacia arriba, aquí queda positivo. W1, bueno, W1 carga distribuida, ¿cómo tengo en cuenta toda la carga que está ocurriendo? El área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva va a ser W1 por esta distancia, L medios, es decir, el área de un rectángulo. W1 por L medios. Fíjense que ya no es por X, ahora es por L medios, porque ya hasta este tramo, ya esta carga ya se ha completado, está completica. Entonces, ahora viene la parte más compleja. Estimar este área que tenemos acá, porque va a ir variando. Entonces, fíjense algo. La forma en la cual podemos estimar esto, sabemos que la ecuación es 1/2 de la base por la altura. Entonces, voy a rayar por acá. Aquí está el 1/2, la parte fácil. Ahora vamos a ver cómo estimamos la altura del triángulo y la base del triángulo. Comencemos por la base del triángulo. La base del triángulo va a ser esta distancia que tenemos acá. Y esta distancia que tenemos acá, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a X menos todo esto que tengo acá. L medios más L cuartos es igual a 3L cuartos. Entonces, la distancia, la base de mi triángulo va a ser X menos todo esto. Y eso es lo que les muestro acá. X menos 3L cuartos, que sería la base del triángulo. Ahora, la altura. ¿Cuánto es esta altura que tengo acá? Bueno, eso lo puedo estimar con la pendiente. Si yo tengo una pendiente y le doy un valor de X, me va a decir qué tan alto es esto que tengo acá. Entonces, mi pendiente, sabemos que es esto que tenemos acá. La altura, es decir, darle qué distancia que tengo por acá. Bueno, esta distancia simplemente va a ser lo que se esté recorriendo. Es decir, X menos esto que tengo acá. X menos 3L cuartos. Todo esto es la altura. Si quieren, podemos probarla. Podemos decir, ok, ¿qué pasa cuando X vale 3L cuartos, que es este punto de acá? ¿Qué pasa cuando X vale 3L cuartos? Bueno, quedaría 3L cuartos menos 3L cuartos sería 0. Cualquier número multiplicado por 0, entonces la altura del triángulo sería 0, lo cual coincide porque aquí es apenas donde está empezando nuestra carga. Ahora, ¿qué pasa al final del tramo? Al final del tramo es L, ¿cierto? Porque cuando todo esto, si yo hago un corte al final del tramo cuando es L, vamos a ver qué sucede. Entonces, si X es igual a L, permítame borrar esto que tengo acá. Cuando X es igual a L, me va a quedar que L menos 3L cuartos es L cuartos. Si yo multiplico esto por 4W2 sobre L, me va a quedar que este L se cancela con este L y este 4 se cancela con este 4. Me va a decir que la altura del triángulo es W2. Entonces ahí sí se ve más claro. La altura, W2. Por la base, L menos 3L cuartos, L cuartos. Aquí tenemos L cuartos. Altura W, check. ¿Qué me falta? Multiplicar por 1/2. Y aquí tenemos cómo sería la ecuación si estuviéramos en el triángulo completo. Pero como puede ser cualquier porción, es decir, puede ser el corte aquí, puede ser el corte acá, puede ser el corte acá, por eso nos tiene que quedar la ecuación en función de X. En función de X. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces observen que esta ecuación es un poquito más elaborada. Y hay que tener cuidado al momento de estimarla. Hay que tener cuidado al momento de estimarla. Ahora, si la ecuación del cortante fue un poquito extensa, pues la ecuación del momento va a ser un poquito más extensa. Entonces aquí, bueno, RA hace un momento con un brazo de palanca X, el que tenemos acá, entonces RA por X. W1 va a ser la fuerza, es decir, todo esto que tenemos acá es lo que tenemos acá, pero ahora teniendo en cuenta que hay un brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? Bueno, va a ser X menos una distancia.
¿Cuál va a ser esa distancia? Bueno, esa distancia va a ser al aplicarla aquí en el centroide. Pues tengo que tener en cuenta la distancia que haya, que sería X menos esta distancia, que sería L cuartos. L entre cuartos. Está en la mitad, ¿cierto? La mitad de los medios es L cuartos. Entonces, toda esta otra distancia va a ser X menos esta L cuartos, que es lo que colocamos aquí como brazo de palanca. Ahora, debido a la carga triangular, bueno, todo esto que tengo aquí es el área, es la fuerza, que es exactamente igual que lo que hicimos por acá. Lo único que esta ya la elevé directamente al cuadrado para que no me quedara tan larga, ¿cierto? Porque esto es igual a esto. Puedo elevarlo al cuadrado. ¿Qué me hace falta? Realmente, el brazo de palanca. ¿El brazo de palanca cuál va a ser? Bueno, va a depender del centroide del triángulo. El centroide del triángulo está por acá, a 1/3 de la base. ¿Y cuánto es la base? Pues va a ser x menos 3L cuartos. 1/3 de x menos 3L cuartos. Y así quedaría la ecuación de momento para esta viga. Entonces, fíjense que requiere de bastante matemática. Bastante matemática sencilla, pero puede ser muy extensa dependiendo cuántos cortes tengamos en la viga. A medida que la viga sea más larga, pues se nos va a complicar un poquito la cantidad de ecuaciones y puede ser fácil incurrir a errores. Entonces, este método es sencillo, es hacer cortes, pero si es muy extenso, puede ser de mucho cuidado y los cálculos pueden ser largos y tediosos. ¿Sí? Vamos a revisar ahora el método de integrales. Vamos a hacer una pequeña pausa, un segundo, y ya continuamos con la siguiente parte de la grabación.